Buenos días. ¿Cómo están, distinguidos y queridos alumnos? Hoy vamos a ingresar a un capítulo diferente y vamos a empezar a hablar de aquello que es la cabeza ósea. La cabeza ósea está compuesta por una parte, la región anterior de esta cabeza ósea, anterior e inferior, que es la cara, y la región superior y posterior, que es la cabeza ósea. De ese modo, entonces, hoy vamos a dedicarnos a estudiar al primer hueso de esta cabeza ósea, que se llama el frontal. El frontal es un hueso impar, medio y simétrico. Y ustedes preguntarán y dirán, ¿qué quieren decir estas palabras un tanto poco usadas? De ese modo, entonces, debemos repetir un poquito y decir que este frontal va a ocupar la parte anterior y superior de la cabeza ósea. ¿Qué es un hueso impar? Efectivamente, no hay dos frontales. ¿Qué es un hueso impar y simétrico? Simétrico quiere decir que si nosotros cortamos por la parte media al frontal, vamos a tener dos partes iguales, una parte derecha y una parte izquierda, y cualquiera de las dos tiene las mismas características anatómicas. De ese modo, entonces, estamos desglosando estas palabras que ustedes todavía no utilizaban o no habían escuchado en esta materia de la anatomía. Para su descripción, el frontal tiene una cara, estamos viendo la cara endocraneal, una cara externa o exocraneal, y además tenemos que mostrar la cara inferior, que es más o menos horizontal. De ese modo, entonces, empezamos a hablar de la parte anterior o exocraneal del frontal. De ese modo, este hueso está constituido primero por una pequeña elevación central y media, ahí a ese nivel aproximadamente, y a ese nivel se va a decir que se encuentra aquel punto craneométrico denominado glabela. Es un punto que nos dice que es la mitad exacta entre las dos zonas superciliares de la órbita. Glabela. Muy bien. Por encima de este punto un poquito saliente se va a encontrar en aquellos cráneos que pertenecen a embriones de semanas o de un primer o segundo mes, y vamos a encontrar allí aquella sutura central media o metópica. Esta sutura hace recordar a la persona que se va a formar el frontal de dos segmentos, un segmento derecho y un segmento izquierdo, y al centro se va a encontrar la sutura central media o metópica. Pero esta sutura central media o metópica solamente nos va a acompañar durante la vida embrionaria, en una parte de esta vida embrionaria. Cuando va a nacer el niño a los 9 meses o a las 40 semanas, pues el niño ya no va a mostrar esta sutura central media o metópica. Muy bien. Encima de esta línea central media vamos a encontrar otros elementos que llaman la atención en el frontal y se llaman las protuberancias frontales laterales, una derecha y otra izquierda. De ese modo, si nosotros comparamos dos frontales, una de hombre y otra de mujer, se dice que estas dos eminencias son un poco más protuberantes en la mujer.
Bien. Más hacia los lados y hacia arriba vamos a encontrar otros elementos como los surcos vasculares, que corresponden a aquellas arterias, venas que están dando la irrigación a este hueso. Y luego veríamos por las partes laterales aquellas zonas que se llaman la fosa lateral o temporal. Ahí a ese lado. La fosa lateral o temporal. De ambos lados. Bien. Con estas características que hemos encontrado en la cara exocraneal, estaremos conformes. Pero debemos recordar algo más, tal vez no está muy notorio, pero en esta cara vamos a encontrar estos arcos llamados superciliares. Estos arcos superciliares son aquello que va a delimitar a la cavidad orbitaria en su borde superior. Pero aquí vamos a encontrar una característica importante y que se conoce con el nombre de hendidura. Ahí está la hendidura supraorbitaria. Esa hendidura supraorbitaria va a dejar pasar a una arteria y a un nervio. Ese nervio va a provocar dolor cuando nosotros comprimimos en la materia de semiología este borde superciliar y comprimimos en la persona que tiene problemas de sinusitis o de inflamación de los senos frontales. Y el dolor va a ser intenso y nosotros diremos, hay dolor y por lo tanto debe existir sinusitis. Ahora nos vamos a la cara inferior. En la cara inferior vamos a encontrar, como ustedes estarán viendo, una hendidura en forma de U. Esta hendidura en forma de U es la hendidura infraorbitaria y en esta hendidura se va a alojar un hueso que se llama etmoides. Esta hendidura etmoidal va a alojar al hueso etmoides y la apófisis Christagalli, que es esa parte superior de esta lámina, pues eso va a dar una solidez a esta zona del frontal. De este modo vemos que la hendidura va a estar ocupada, llamada hendidura etmoidal, para que ocupe el etmoides. Y la apófisis Christagalli, que es parte del etmoides, va a ir al centro por encima de esta hendidura y va a subir más arriba del borde o de la zona horizontal que tiene allá el frontal. Bien, a los lados de la apófisis Christagalli, el etmoides va a presentar una lámina horizontal que tiene una serie de perforaciones y por estas perforaciones se conoce a esta lámina con el nombre de lámina cribosa del etmoides. En esta lámina cribosa vamos a encontrar una serie de orificios para el paso del nervio olfatorio. Ese nervio olfatorio, el primer par craneal, va a bajar sus fibras y sus ramas terminales de este nervio dentro de las fosas nasales y va a ser el punto por donde nosotros vamos a poder percibir los olores a través de estas terminaciones nerviosas que se conocen con el nombre de terminaciones libres de este nervio y va a marcar un color especial de color amarillo en la parte alta de las fosas nasales. A los lados de esta hendidura encontramos estas dos fosas para que alojen al globo ocular derecho y al globo ocular izquierdo, con más sus anexos.
Los anexos son los músculos del globo ocular, los nervios, las arterias, las venas, y todo esto está alojado en esta cavidad orbitaria. Y en esta cavidad orbitaria vamos a encontrar dos cosas importantes. Una excavación hacia la parte externa, donde se va a alojar la glándula lagrimal, y a esa excavación se va a conocer con el nombre de fosa lagrimal. Allá se va a alojar la fosa lagrimal, se va a alojar esta glándula lagrimal. Y otra cosa importante en la parte interna de esta zona orbitaria, que es aquello que donde se va a reflejar la porción tendinosa de un músculo conocido con el nombre de músculo oblicuo mayor del ojo. Y ahí estará la polea de reflexión en esa pequeña tróclea que se nota en la parte interna de esta cavidad orbitaria. Una vez concluida esta zona de nuestro estudio, vamos a dar la vuelta al hueso y vamos a estudiar la otra cara.